Mi esposa dijo que tenía una cena importante con su jefe, se puso un vestido que nunca se puso, se echó un perfume que le había comprado para nuestro 8º aniversario y sonrió como si fuera a una cita con la felicidad. Dijo que podría llegar tarde, que no me esperara. Pero esa noche, algo me quemaba por dentro. Era como si mi cuerpo lo supiera antes de que mi mente lo aceptara. Tomé las llaves del coche en silencio y seguí su coche a una distancia prudencial, sin luces, sin un plan, solo con el corazón latiendo con fuerza y la desconfianza gritando en mi pecho. Se detuvo frente a un restaurante elegante, de esos a los que nunca íbamos porque era demasiado caro, y allí estaba él, su jefe, al otro lado de la acera, esperándola con una sonrisa en el rostro y las manos ansiosas en los bolsillos. Se saludaron con un beso. No fue un beso rápido, ni un gesto inocente entre colegas. Fue un beso de alguien que desea a alguien, de alguien que miente y se entrega. Y allí estaba yo, en el auto, detenido, congelado, viendo en el reflejo del vidrio empañado cómo sucedía la destrucción de mi familia. En ese momento, algo dentro de mí murió. Algo se rompió irreversiblemente. Regresé a casa como un cadáver funcional, sintiendo el amargo sabor de la traición atascado en mi garganta, y aún así, no dije nada. Dormí a su lado esa noche, escuchando su respiración tranquila, mientras mi mundo se derrumbaba en silencio. En los días siguientes, hice lo que ningún hombre espera hacer, oculté el dolor, investigué, reuní pruebas. Y lo peor de todo, fingí. Fingí que todo estaba bien. Fingí que no sabía. Fingí ser el mismo hombre que se fue de casa creyendo a su esposa que dijo que iba a trabajar. Pero dentro de mí, se avecinaba una tormenta. Porque ya no era el mismo. Porque el hombre al que besó no era solo un compañero de trabajo, era el jefe, el superior, el mismo hombre que una vez me estrechó la mano con una sonrisa, elogiándome por mi apoyo incondicional a su carrera. La traición no fue solo carnal. Fue estratégica, calculada. Una puñalada que se había estado afilando durante meses, tal vez años. Podría habérmelo tragado y seguir viviendo esta mentira cómoda que muchos prefieren mantener en nombre de sus hijos, su hogar, su imagen. Pero no. Lo que ella nunca habría imaginado es que esa escena, esa única escena, fue suficiente para cambiarme. Pedí el divorcio unos días después, sin llorar, sin gritar, sin explicaciones. Ella no sabía por qué. Me miró como si estuviera loca, como si hubiera enloquecido de la nada. Fingió estar sorprendido, intentó negarlo, intentó inventar excusas que ni siquiera pedí. Pero yo ya lo sabía. Y más que eso, tenía un plan. Porque ella no sabía que tenía pruebas. Tú no sabías que las había visto. Y sobre todo, no sabías que se lo iba a decir a nuestros hijos. Sí, porque ellos tenían derecho a saberlo. Tenían derecho a elegir con quién querían estar. Tenían derecho a entender por qué la familia se estaba desmoronando. Y entonces empezó el verdadero infierno. Las lágrimas, las súplicas de perdón, los susurros en mitad de la noche diciendo, saldremos de esta. Pero yo ya me había ido. Ya no era el mismo. Y cuando se dio cuenta, cuando comprendió que había perdido el control de la historia, intentó convertirme en el villano. Pero ya era demasiado tarde. Porque quienes conocen la verdad no temen a las mentiras. Y la verdad estaba a punto de ser expuesta a todos, incluidos nuestros hijos. Me rogó que mantuviera esto entre nosotros, que los perdonara. Pero, ¿cómo se puede perdonar a alguien que también fue traicionado indirectamente? ¿Cómo se puede fingir que la vida sigue como si nada hubiera pasado, cuando el corazón aún late con el sonido de esa traición? Y los niños, lo vieron. Vieron mi tristeza silenciosa, mis ojos hundidos, el silencio del desayuno. Vieron a la madre que intentaba exagerar el cariño, como si demasiado amor pudiera borrar el olor de la culpa. Vieron las peleas ahogadas a puerta cerrada, las sonrisas forzadas, las mentiras disfrazadas de verdades convenientes. Cuando lo descubrieron, no hubo gritos. Solo silencio. Y a veces el silencio lo dice todo. Tomaron su decisión como si ya lo supieran, como si hubieran estado esperando ese momento. Y eso le dolió. Dolió más que cualquier palabra mía. Porque no la abandoné yo, sino aquellos a quienes más quería mantener cerca. Y allí, por primera vez,
comprendió el verdadero precio de la traición. Perdió a sus hijos. Perdió su hogar. Perdió el derecho a llamarme, mi amor, incluso en sus pensamientos. ¿Su jefe? Ay, no duró mucho. Cuando estalló el escándalo, y me encargué de ello, la empresa decidió preservar su imagen y lo despidieron sin contemplaciones. Intentó rehacer su vida, reconstruir algo con él, pero descubrió que no era el hombre que prometía ser. Y entonces, por primera vez, sintió el mismo vacío que yo sentí en ese coche, esa noche. Sola, desacreditada, rechazada incluso por los hijos que llevaba en su vientre. ¿Y yo? Empecé de nuevo. Paso a paso. Sin prisas, sin expectativas. Y cuando menos lo esperaba, encontré a alguien que no necesitaba mentir para amarme. Alguien que me miraba como si yo fuera suficiente tal como soy. Sin traicionar. Sin esconderme. Sin fingir. Pero lo que nadie sabe es qué pasó exactamente el día que les conté todo a mis hijos. ¿Qué se dijo? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué hizo ella justo después? Porque ese día, una verdad salió a la luz, una verdad aún más dolorosa que el beso que vi esa noche. Y esa verdad, bueno, esa verdad lo cambió todo para siempre. ¿Seguro que quieres saber qué hizo? Porque ni siquiera yo estaba preparado para lo que vino después. Bienvenidos al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición, al contrario, mostramos el alto precio que conlleva. Todas las historias son ficticias, pero encierran profundas verdades. La traición destruye hogares, corroe sentimientos y cambia destinos. Prepárense, lo que están a punto de escuchar es intenso, realista y los conmoverá. Pónganse cómodos, acomódense, porque están a punto de comenzar una historia chocante. Jonathan y Emma se conocieron en la universidad, una cálida tarde de primavera. Él había olvidado sus libros en un banco y ella, curiosa, los hojeó hasta que él regresó corriendo, sin aliento, temiendo haber perdido los cuadernos con sus borradores y apuntes de economía. Ella rió, devolvió el material y le preguntó con cierta ironía si siempre era tan despistado. A partir de ese día, se reencontraron en los pasillos y, poco a poco, se forjó una amistad llena de complicidad, que evolucionó hacia un amor sereno, cimentado en silencios compartidos y miradas prolongadas. No era una pasión ruidosa, de esas que se apagan rápidamente. Era algo más profundo, como un río en calma que, con el tiempo, moldea todo lo que lo rodea. Ambos provenían de familias humildes, albergaban grandes sueños y la esperanza de que, juntos, podrían construir un mundo propio. Se casaron jóvenes, no por impulso, sino porque sabían exactamente a quién tenían a su lado. Jonathan era racional, cuidadoso con las palabras y los gestos, de esos hombres que escuchan más que hablan. Emma era comunicativa, creativa y tenía una energía vibrante que iluminaba cualquier espacio. Él la admiraba por eso. Se sentía protegida con él. Poco después de casarse, Jonathan consiguió un trabajo como analista financiero en una firma de inversiones, mientras que Emma, licenciada en comunicación, encontró su lugar en una agencia de publicidad local, donde rápidamente se ganó el respeto por su sensibilidad estética y su capacidad para tratar con clientes difíciles. El comienzo fue difícil, como para muchas parejas. Vivir con un presupuesto ajustado, construir una casa poco a poco, aprender de las peculiaridades del otro. Pero había una levedad en el esfuerzo, una alegría genuina en el cansancio compartido. Se esforzaron al máximo para convertir cada pequeño logro en una celebración, el sofá que compraron a plazos, la pintura de la pared hecha un domingo lluvioso, el primer electrodoméstico que compraron directamente. El tiempo pasó, y con él llegaron sus hijos, Lucas, ahora de 12 años, y Sofía, de 9. 2 niños inteligentes y sensibles, criados con amor y disciplina. Lucas heredó el gusto de su padre por los números y ya se iniciaba en hojas de cálculo sencillas en el ordenador de casa. Sofía, al igual que su madre, demostró un talento natural para el dibujo y la narración. Los fines de semana, la casa se llenaba de voces, risas y proyectos: construir una cabaña con sábanas en la sala, hacer panqueques para el desayuno, ensayar obras de teatro improvisadas que los niños escribían y representaban con entusiasmo. Emma, a pesar de su dedicación a su familia, nunca dejó de invertir en su carrera. Tras unos años en la agencia, recibió una tentadora oferta para trabajar en una empresa más grande, donde tendría la oportunidad de liderar campañas nacionales.
Jonathan la apoyó, aunque eso implicara menos tiempo juntos, más viajes y cenas de negocios. Comprendió que sus sueños también eran importantes y, aunque extrañaba la presencia constante de su esposa, nunca se quejó. Cuidó de los niños con esmero, ajustando su propio horario para asegurarse de que no sintieran dolorosamente la ausencia de su madre. Entre ellos, aún existía respeto, admiración y largos abrazos al final de cada día, aunque a veces las palabras fueran escasas. La complicidad seguía existiendo, pero se veía puesta a prueba silenciosamente por las exigencias de una vida adulta cada vez más ocupada y compleja. El nuevo puesto de Emma no solo trajo consigo retos profesionales, sino también un nuevo ciclo social. Reuniones en oficinas con espejos, happy hours, eventos corporativos con gente elegante y conversaciones llenas de términos que Jonathan no dominaba. Ella, que solía hablar abiertamente de cada detalle de su día, empezó a resumir, diciendo que todo iba bien, que los proyectos marchaban bien. Él, a su vez, aprendió a aceptar sus respuestas cortas, convencido de que solo era cansancio. Muchas veces la miraba mientras dormía y pensaba en cuánto la amaba todavía. Pensaba en lo distante que parecía a veces, pero intentaba convencerse de que era solo parte de la etapa. Tenían hijos, compromisos, responsabilidades. Ya nada era sencillo. Pero aún así, no dejaba de recordarle cada día que estaba ahí, fuerte. Le enviaba mensajes a mediodía diciéndole que la amaba, llegaba al trabajo por sorpresa con un café, le preparaba la cena cuando ella decía estar agotada. Seguía intentándolo. Los niños, atentos a todo, empezaron a hacer preguntas sutiles. ¿Mamá va a llegar tarde otra vez hoy? ¿O, por qué no cena con nosotros entre semana? Jonathan respondía con paciencia, protegiendo la imagen de su madre, reforzando cuánto los quería y se esforzaba por todos. Y, de hecho, Emma nunca dejó de mostrarles cariño. Los besaba con ternura, se disculpaba por la tardanza y prometía compensarla con salidas los fines de semana, lo cual no siempre ocurría. Cuando por fin conseguían salir en familia, el ambiente seguía siendo tranquilo, pero se respiraba una tensión silenciosa, como si todos supieran que algo había cambiado, aunque nadie sabía exactamente qué. Había noches en las que Jonathan se despertaba y no la encontraba en la cama. A veces decía que estaba repasando presentaciones, otras veces llegaba tarde del trabajo y decía que había ido directo a casa de sus padres a descansar después de un largo día. Confiaba en ella. Prefería confiar en ella. Porque dudar era abrir una puerta que quizá no se pudiera cerrar. Y seguía creyendo que estaban del mismo lado. Al fin y al cabo, toda relación pasa por fases difíciles, se decía. Toda relación tiene sus ciclos de silencio, de distancia, pero con amor y paciencia, las cosas pueden volver a la normalidad. Al menos eso era lo que siempre había creído. En la empresa donde trabajaba, Jonathan no solo era respetado. Lo admiraban por su honestidad, su calma para resolver problemas y su compromiso. Nunca faltaba, nunca llegaba tarde y jamás traía problemas personales al trabajo. Cuando le preguntaban por su esposa, sonreía y hablaba con orgullo, destacando sus logros, sus proyectos premiados y su reconocido talento. Era, para todos, la imagen del esposo ideal. Y así era exactamente como se veía a sí mismo. No como un hombre perfecto, sino como alguien que se esforzaba cada día por merecer el amor que decía haberse ganado. Emma, por otro lado, crecía dentro de la empresa. Se volvía más segura, más escuchada, más solicitada. La elogiaban por su liderazgo, su creatividad y la elegancia con la que gestionaba las situaciones difíciles. En la oficina, estaba rodeada de gente ambiciosa, con planes, metas y una rutina que giraba en torno a los resultados, el estatus y el prestigio. Poco a poco, su mundo empezó a alejarse del que compartía con Jonathan. Las cenas se convirtieron en citas, las vacaciones en ascensos profesionales y las conversaciones sobre sentimientos fueron reemplazadas por estrategias empresariales. Aún así, al llegar a casa, intentaba recuperar algo de lo que había dejado atrás, con sus hijos, con su esposo, con la vida que parecía cada vez más lejana. Y fue precisamente en ese punto, en ese delicado terreno entre el amor que se forjaba y el mundo que los engullía lentamente, que la historia empezó a tomar forma. No como una tormenta repentina, sino como una grieta silenciosa que crecía lenta, casi imperceptiblemente. Allí nadie era un villano. Nadie deseaba el mal.
Pero las decisiones, los silencios, los pequeños desvíos cotidianos, empezaron a trazar caminos diferentes. Y cuando se dieron cuenta, estaban demasiado lejos para oírse. Pero aún lo suficientemente cerca como para herirse. Fue el comienzo de un viaje. De esos que no se anuncian, pero que transforman todo lo que tocan. Y en el centro de todo, dos corazones que aún latían, uno con amor, el otro con duda, y dos niños que observaban en silencio, aprendiendo de las miradas, de los gestos, de la ausencia de palabras. Una familia entera en vilo. Y lo que vendría después, cambiaría el rumbo de todos para siempre. La rutina de los días siguientes adquirió un tono más sobrio. Había una especie de neblina en el aire, una quietud en las pequeñas pausas entre conversaciones, en el intercambio de miradas en la mesa, en las despedidas apresuradas por las mañanas. Jonathan, meticuloso como siempre, seguía cuidando de los niños, cumpliendo con sus horarios, tareas y compromisos escolares. Llevaba a Lucas al entrenamiento de fútbol y ayudaba a Sofía con sus proyectos de ciencias. E incluso sin decirlo en voz alta, su cuerpo ya empezaba a mostrar signos de fatiga emocional, tenía los hombros más pesados, tardaba más en conciliar el sueño y sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre el volante cuando estaba solo en el coche. Emma, en cambio, intensificaba su presencia en el trabajo, no solo porque su trabajo lo requería, sino porque allí, en ese ambiente de objetivos y plazos, podía olvidar por unas horas la creciente distancia que la separaba del hombre que una vez había sido su refugio. Al lado de unos compañeros ambiciosos e intensamente conectados con la cultura corporativa, se sentía una persona diferente, más deseada, más admirada, más viva. Los niños empezaron a notar las frecuentes ausencias de su madre como algo recurrente. Lucas evitaba hablar del tema, demasiado maduro para su edad, y se guardaba para sí la frustración de no verla en la grada durante sus partidos. Sofía, sin embargo, exigía con la inocencia de quien aún cree que el amor necesita estar presente para existir. Emma, incluso intentando compensar con regalos y cariño el fin de semana, veía en los ojos de sus hijos una especie de demanda silenciosa que no se desvanecía. Jonathan lo observaba todo, grabando mentalmente cada expresión, cada justificación, cada sutil cambio en la dinámica familiar. No dijo nada. Todavía no. Pero su silencio se hacía cada vez más denso. Fue un viernes por la tarde cuando notó la primera señal real. Emma le dijo que tenía una cena importante con los ejecutivos de la sucursal y que volvería tarde. Vestía elegantemente, con tacones que no se había puesto en meses y un perfume que reconoció como el que solía reservar para ocasiones especiales. Cuando se fue, Jonathan no dijo nada. Solo asintió y regresó a la cocina, donde Sofía dibujaba una casa con un árbol al lado y dos figuras tomadas de la mano. Al mirar el dibujo, sintió una extraña punzada en el pecho. La escena parecía tan tranquila, tan alejada de la realidad, que ya empezaba a ver más allá de las apariencias. Esa noche, después de acostar a los niños, se sentó en el sofá con la televisión a bajo volumen y el móvil en la mano. Algo lo inquietaba casi físicamente. A las 23, ella aún no había regresado. A las 23:30, le envió un mensaje para preguntarle si todo estaba bien. La respuesta llegó 15 minutos después, breve: todo bien, cerramos. Sin emoticones. Sin corazones. Sin comas. Al día siguiente, se despertó temprano. Ella ya estaba en casa, profundamente dormida. Dijo que había sido una cena larga, que todos estaban agotados y que había aceptado que un compañero de trabajo la llevara para evitar conducir cansada. Jonathan no hizo preguntas. Observaba sus palabras, pero era mucho más consciente de los espacios entre ellas. Durante los días siguientes, empezó a notar patrones. La llamaba a mediodía y, a veces, la conexión saltaba directamente al buzón de voz. Sus respuestas llegaban tarde, a menudo secas. Por la noche, volvía cansada pero extrañamente alegre. Escuchaba música mientras se vestía, tarareando canciones que él nunca había escuchado y que probablemente no estaban en sus listas de reproducción habituales. Una noche, al salir a buscar algo del coche, vio un segundo teléfono en el asiento trasero. Era un dispositivo que nunca había visto. Cuando volvió a preguntar, ella respondió con una facilidad desconcertante que era un teléfono viejo que usaba como repuesto para el trabajo. Pero su tono era inestable.
y su mirada se desvió demasiado rápido. Jonathan no era impulsivo. Tenía un respeto casi devoto por la verdad, y fue precisamente este respeto lo que lo llevó a actuar con cautela. En los días siguientes, reorganizó su agenda. Supervisó discretamente la rutina de su esposa, sus horarios, sus desplazamientos. Instaló una aplicación de rastreo en su coche, algo que nunca pensó que se atrevería a hacer, pero que ahora parecía inevitable. La gota que colmó el vaso llegó un lunes. Emma anunció que cenaría con su jefe y algunos inversores externos. Dijo que era importante, que el contrato en negociación podría impulsar la empresa y su posición. Ella no lo sabía, pero Jonathan ya sabía la dirección del restaurante, la hora de la reunión y, lo más importante, sabía que no era una reunión de negocios. No en ese sentido. A las 7:20 de la tarde, salió de la casa. Dejó a los niños con su abuela y dijo que tenía que atender un problema en el banco. Condujo despacio hasta el restaurante. Aparcó a una distancia prudencial y esperó. Su coche llegó a las 7:48 de la tarde. Salió sonriendo, con los ojos muy abiertos y las manos llenas de expectación. Un hombre la esperaba en la puerta. No era la primera vez que lo veía. Jonathan reconoció la cara, era su jefe, el mismo que una vez le había estrechado la mano en un cóctel de la empresa, diciéndole lo brillante que era. Y entonces, sin ceremonia, se saludaron con un beso. No fue un beso apresurado, no fue un gesto ambiguo. Fue íntimo. Prolongado. Cómplice. Sintió que se le encogía el estómago, como si su cuerpo no pudiera soportar lo que veían sus ojos. No podía apartar la mirada. Era como ver, a cámara lenta, su propia casa derrumbarse. No hizo ningún movimiento. No salió del coche. No los confrontó. Se quedó allí, con el corazón roto, respirando mecánicamente, tratando de ordenar los pensamientos que llegaban como un torbellino. Recordó las noches de insomnio, las sonrisas forzadas de los niños, los mensajes ignorados, los abrazos fríos. Todo tenía sentido ahora, como piezas de un rompecabezas que se negaba a armar. Arrancó el coche y se alejó sin hacer ruido, sin dejar rastro, pero llevándose consigo una certeza que ya no podría deshacerse. Cuando llegó a casa, el silencio lo recibió como a un viejo amigo. Las paredes parecían conocerlo mejor ahora. Las fotos en las estanterías se convirtieron en acusaciones silenciosas. Y él, solo en la habitación oscura, comprendió que nada de lo que construyera a partir de entonces podría ser igual a lo que había estado allí antes. A la mañana siguiente, Emma actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, besó a sus hijos y le preguntó si quería huevos revueltos. Jonathan la miró con otros ojos, como si estuviera viendo a una actriz en un escenario. La naturalidad de su gesto le dolió más que el beso que había presenciado. Respondió con un asentimiento, sonrió discretamente y se puso a trabajar como siempre. Pero en su interior, algo nuevo había nacido. Una fuerza silenciosa. Una claridad brutal. Sabía que tenía que actuar, y que cualquier acción, a partir de entonces, cambiaría no solo su vida, sino también la de sus hijos. Lo que Emma no imaginaba, sin embargo, era que ese momento no era solo un vistazo. Era el comienzo de algo mucho más grande. Porque no solo lo vio. Lo entendió. Y con esa comprensión, surgió un plan. Esa noche en el restaurante marcaría el comienzo de un punto de inflexión irreversible. Pero lo que ninguno de los dos sabía aún era que el verdadero impacto de ese beso no era la traición en sí, sino lo que vendría después. Porque había algo más, algo oculto, algo que aún no se había revelado. Algo que lo cambiaría todo, para siempre. Ese sábado por la mañana, el silencio en la casa era denso como el humo. Jonathan caminaba lentamente por los pasillos, escuchando los suaves pasos de los niños arriba mientras la tetera empezaba a silbar en la cocina. La noche anterior había sido una batalla interna entre el impulso de estallar y la necesidad de planificar. Sabía lo que había visto, sabía que no eran dudas ni suposiciones. Era real. Y era su responsabilidad afrontar las consecuencias. Emma bajó las escaleras con una sudadera y el pelo recogido al azar, como si estuviera agotada por un esfuerzo que él no entendía, o tal vez fingía no entender. Lo saludó con un beso en la mejilla,
como si nada estuviera fuera de lugar. Jonathan respondió con una sonrisa contenida y volvió a su café. Sus ojos se posaron en los de él, como si buscara una pista de lo que él sabía. Pero él no le ofreció ninguna. Todavía no a principios de esa semana, tomó su decisión. Llamó a su abogado, organizó documentos, reunió pruebas y solicitó formalmente la separación. Pero lo mantuvo todo en secreto. Sabía que no podía actuar sin pensar. Sabía que, por mucho que le doliera, necesitaba proteger a sus hijos y, sobre todo, proteger la verdad, toda la verdad, que iba más allá del beso visto frente al restaurante. Porque había algo que había descubierto durante su discreta investigación. Algo que cambió las reglas del juego. Algo que ella nunca imaginó que él sería capaz de descubrir. Era miércoles cuando recibió el sobre. Contenía documentos anónimos, capturas de pantalla, transcripciones de mensajes y, entre ellos, un correo electrónico escrito hacía 3 meses, enviado desde la dirección corporativa de Emma al director de recursos humanos de la empresa. En el correo, Emma hacía una grave acusación contra otra empleada y adjuntaba capturas de pantalla comprometedoras. Al principio, parecía un simple conflicto interno, pero un análisis más detallado reveló algo más sórdido. El nombre de la empleada acusada era el mismo que aparecía en los mensajes que intercambió con el jefe con el que la habían descubierto. Juntos, habían orquestado una falsa acusación para librarse de un rival. Jonathan leyó el material 3 veces, asimilando plenamente su significado. Ella había contribuido a destruir la carrera de alguien para favorecer a su amante, quien luego asumió el puesto del hombre del que estaba distanciado. No se trataba solo de una traición conyugal. Era una deslealtad ética, moral y profesional. Era una trama de manipulación que se extendía mucho más allá del matrimonio. Y ella, su esposa, había sido clave en todo. El sábado por la noche, Jonathan la invitó a hablar. Le dijo que era importante, que no podían fingir más. Ella dudó, dijo que estaba cansada, que tenía asuntos laborales que atender, pero él insistió. Esperó a que los niños se durmieran. Sirvió vino, encendió una vela y se sentaron uno frente al otro en la sala. La miró a los ojos con una serenidad que la hizo dudar. Le preguntó cómo iban las cosas en la empresa, cómo iba el nuevo proyecto. Ella respondió con naturalidad, como si aún tuviera el control. Entonces él le hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Te acuerdas de Mark, de tu equipo? ¿El que despidieron por comportamiento inapropiado? Parpadeó, desconcertada, y asintió lentamente. Recibí un correo electrónico. Anónimo. Con la queja que escribiste contra él. Y los mensajes que intercambiaste con tu superior, días antes de que lo ascendieran. Ella palideció. La copa de vino le tembló en la mano. Intentó formular una respuesta, pero se le quebró la voz. Él continuó, no me importan tus excusas. Eso no es lo que me importa ahora mismo. Lo que me importa es entender quién eres. Porque la mujer que conocí en la universidad, que me dijo que la integridad era el valor más importante de su vida, no es esa mujer. Y esa mujer está sentada aquí frente a mí ahora mismo, preguntándose cómo lo supe. Emma dejó su vaso sobre la mesa, apoyó las manos en el regazo y miró a su marido con pánico. Empezó a hablar, demasiado rápido, como si intentara controlar la narrativa. Dijo que las cosas no eran sencillas, que el ambiente de la empresa era competitivo, que la habían presionado. Dijo que el hombre que habían despedido había hecho comentarios inapropiados y que solo había anticipado una situación que tarde o temprano ocurriría. Jonathan escuchó en silencio. Esperó a que terminara, a que se jugara todas las cartas. Cuando el silencio finalmente volvió a llenar la sala, simplemente susurró, ¿y el beso? ¿También fue resultado de la presión? ¿O fue solo consecuencia de tu ambición? Ella no respondió. Las lágrimas cayeron en silencio. Su rostro estaba contorsionado por un dolor que parecía haber sido pospuesto demasiado tiempo. Intentó acercarse a él, tocar su mano, pero él se apartó. Traicionaste lo que yo era para ti. Traicionaste a nuestros hijos. Traicionaste a quienes confiaron en ti en el trabajo. Construiste un castillo de éxito sobre arenas movedizas. Y ahora todo se hunde. ¿Y quieres que me quede aquí, contigo,
viendo esto sin hacer nada? Emma se levantó entonces, vacilante. Caminaba de un lado a otro por la habitación con las manos en la cabeza, respirando profundamente, como buscando aire donde ya no había espacio. Me asfixiaba, Jonathan. Me perdí intentando demostrar que podía ser grande. Nunca entendiste lo que era vivir a la sombra de tu propia maternidad, de la imagen de la esposa perfecta. Necesitaba algo que fuera solo mío. Eso demostraría que aún existía más allá de esta casa. Él también se levantó. Se acercó a ella con calma. Pero ya eras grande. Eras todo eso. Pero en algún momento, decidiste que no era suficiente. Que necesitabas manipular, mentir, usar a la gente. Cruzaste la línea, Emma. Y ahora no hay vuelta atrás. Se desplomó en el sofá, con los hombros temblando por las lágrimas. Jonathan no se acercó. Tomó un sobre de la estantería y lo puso sobre la mesa. Dentro estaban los papeles del divorcio. Voy a darle esto a mi abogado el lunes. Y tendrás que explicarles a nuestros hijos por qué tienen que elegir con quién quieren vivir. Porque no les voy a mentir. Ya no soy tu cómplice. No voy a protegerte de lo que hiciste. Su respiración se volvió entrecortada. Intentó recomponerse, pero no pudo. Lo miró con una mezcla de súplica y rabia, como si quisiera arrancarle la parte que aún lo mantenía unido. Pero esa parte había desaparecido. Subió las escaleras, fue a la habitación de los niños y los observó dormir. El rostro sereno de Sofía, la respiración regular de Lucas. Ahí estaba la razón de todo lo que aún quería proteger. Volvió a bajar y encontró la habitación vacía. Emma se había ido, dejando la puerta entreabierta. El viento soplaba fríamente. Jonathan la cerró lentamente, como si estuviera terminando no solo una noche, sino una era. Una vida. Y ahora, mientras el amanecer hundía la casa en un silencio absoluto, se dio cuenta de que lo que tenía ante sí no era el final. Era el comienzo de algo que aún tendría que afrontar. Porque, a pesar de todo, el verdadero impacto de la traición aún no se había sentido por completo. Aún quedaba una última pieza que necesitaba ser revelada. Y esa pieza lo cambiaría absolutamente todo. El lunes, el cielo estaba nublado y pesado, como si reflejara el peso de las decisiones que aún estaban por venir. Jonathan se despertó antes de que sonara el despertador, se vistió en silencio, atravesó la cocina sin desayunar y se fue. Necesitaba aire, pero más que eso, necesitaba silencio lejos de las paredes de la casa que ahora albergaban historias que prefería olvidar. Condujo durante minutos que parecieron horas hasta que se detuvo frente al despacho del abogado. El divorcio seguía su curso y, con él, vendrían las audiencias, las decisiones sobre la custodia, la división de bienes y, lo más importante, la necesidad de enfrentar a sus hijos con la verdad. Una verdad que ya no podía posponerse. Dejó los documentos en buenas manos y se dirigió al colegio de los niños. No era día para recoger a nadie, pero necesitaba ver a sus hijos sin que supieran que los vigilaban. Detuvo el coche a cierta distancia y esperó a que sonara el timbre. Cuando Lucas apareció entre sus compañeros, riéndose de algo que había dicho un amigo, Jonathan sintió un nudo en el pecho. Sofía apareció poco después, abrazada a su mochila, caminando a saltitos como siempre. Aquellos dos aún eran demasiado inocentes para comprender la brutalidad del mundo adulto. Y, sin embargo, pronto tendrían que elegir. En ese preciso momento, Emma estaba en la empresa, sentada frente al director legal. El escándalo de los correos electrónicos había llegado a oídos de la alta dirección y, a pesar de los intentos por contener la crisis, la situación se estaba descontrolando. El hombre acusado, Mark, ahora exigía una indemnización, y las pruebas de la conspiración no dejaban lugar a ninguna defensa. El amante de Emma, hasta entonces su superior, actuó con rapidez, lo negó todo, la culpó por completo y, en una maniobra de supervivencia, le envió nuevos mensajes comprometedores en los que ella aparecía como la autora de las manipulaciones. Emma escuchó en silencio mientras el director hablaba. Su corazón latía desesperado, pero sabía que no tenía sentido suplicar. La notificación de despido llegó en ese mismo instante, seca e impersonal. Será despedido por una grave infracción ética. Cualquier comentario sobre el caso se considerará difamación.
Se le cortará el acceso a la red en 1 hora. El equipo de recursos humanos la acompañará al aparcamiento. Salió del edificio con la cabeza bien alta, pero por dentro se desmoronaba en pedazos que parecían irreparables. No quedaba nada. Ningún apoyo. Ningún prestigio. Solo vacío. Por la tarde, mientras Emma intentaba organizar sus pensamientos y las pocas pertenencias que le quedaban en el maletero del coche, recibió una llamada inesperada del colegio. Sofía se había enfermado durante una actividad de grupo y la habían llevado a la enfermería. Al llegar, encontró a Jonathan ya con su hija en brazos, tranquilizándola con voz firme y serena. Al entrar en la habitación, la miró un instante, sin cambiar de expresión, y luego centró su atención en la niña. La directora los invitó a una conversación privada. Habló de las recientes ausencias, del cambio de comportamiento de Lucas y del retraimiento de Sofía en las últimas semanas. Preguntó, con la delicadeza que exigía el puesto, si había algo en casa que justificara tales cambios. Jonathan respondió con sinceridad: estamos en proceso de separación. Aún no se lo hemos dicho con claridad, pero está a punto de ocurrir. Emma asintió, con la mirada fija en la niña, incapaz de articular palabra. Al salir del colegio, se fueron en el mismo auto, por decisión de Jonathan, quien sabía que ese era el momento. En la sala, llamó a sus hijos, les pidió que se sentaran en el sofá y les explicó con calma que su padre y su madre ya no vivirían juntos. Dijo que a veces, incluso cuando dos personas se han amado durante muchos años, las cosas cambian, y que lo más importante era que siguieran siendo amados por encima de cualquier decisión. Lucas preguntó si había sido por las peleas, Sofía preguntó quién se quedaría con el perro. Emma intentó hablar, pero Jonathan le puso la mano en la rodilla, indicándole que dirigiera la conversación. Podrán elegir con quién quieren estar. Y también podrán verse cuando quieran. Nada cambiará el amor que sentimos por ustedes. Lucas asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sofía lloró en silencio. Emma, en el fondo, sintió que su desmayo era inminente. Sabía que había perdido más que su trabajo. También estaba perdiendo a sus hijos. Jonathan los llevó a su habitación, se quedaron allí unos minutos hasta que se calmaron y luego regresaron a la sala. Emma permaneció inmóvil, mirando fijamente un marco de fotos en el estante, la imagen de los cuatro sonriendo en un parque durante sus últimas vacaciones. Se sentó frente a ella, cruzó los brazos y, tras un largo silencio, habló con tono más firme. «Perdiste el trabajo, ¿verdad?» Ella dudó, pero asintió. Fueron rápidos. ¿Qué pasó después de que vieran los correos? Cerró los ojos, recostó la cabeza en el sofá y suspiró. Me desenmascaró. Dijo que yo fui quien lo forzó todo. Que lo inventé, que lo manipulé. Usó mis palabras para quemarme. Jonathan guardó silencio unos segundos antes de responder. ¿Y qué esperabas? ¿Que cargara con la culpa? ¿Que cayera de la mano contigo? Emma intentó responder, pero cualquier frase parecía demasiado vacía. Jonathan se levantó y empezó a pasearse por la habitación. ¿Crees que destruí este lugar porque vi un beso? ¿Por qué descubrí que te engañaban? No, Emma. Lo destruí porque empezaste a mentirme a diario. Porque elegiste ocultar lo peor de ti incluso a las personas con las que te acostaste. Habría lidiado con la traición. Pero no puedo con la versión de ti que nació de ella. Emma se levantó, como si la ira le hubiera dado fuerza en las piernas. Nunca me viste. Nunca te diste cuenta de cuánto me sacrifiqué para encajar en este molde de madre ideal, esposa estable. Siempre estuviste demasiado cómoda en tu burbuja de padre ejemplar como para darte cuenta de que me hundía. Cuando este hombre apareció, me escuchó. Me vio. Me dio espacio. Jonathan la miró sin pestañear. No te hundiste. Te cavaste tú misma. Con tus propias manos. Y arrastraste contigo a un hombre inocente de tu empresa. Ese Mark. Lo conocía. Un tipo decente. No solo lo destruiste, sino que también tuviste la audacia de culparme de tu infelicidad. ¿Quieres respeto, Emma? Empieza por respetarte a ti misma. Volvió a sentarse, cansada, derrotada, con las manos cubriéndose el rostro.
Ya no sé quién soy. Y, peor aún, no sé si podré recuperar algo de lo que fui. Jonathan agarró su abrigo y se preparó para irse. Antes de abrir la puerta, la miró por última vez. Los niños van a dormir en casa de mi hermana esta noche. Pensé que era lo mejor. Mañana hablaremos con un mediador y definiremos la división de la custodia. Tendrás tiempo para pensarlo, pero debes saber que su decisión también importa. Y no voy a ocultar lo que pasó. Ella solo asintió, sin que le saliera la voz. Horas después, sola en la casa, Emma caminaba por las habitaciones como si fuera una extraña. Entró en el dormitorio de la pareja, abrió el armario con la ropa de él aún doblada y alineada, y cayó de rodillas. Lloró como hacía tiempo que no lloraba. Sin control. Sin filtros. Lloró de vergüenza, de soledad, de remordimiento, de la sensación de no ser nada. En medio de su desesperación, cogió el móvil y llamó a su antiguo compañero de trabajo, a quien había apartado. La llamada fue al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Nada. Envió un mensaje: lo siento. Mentí. Sé que no cambia nada, pero necesitaba decirte esto. Sabía que probablemente él nunca respondería. Pero por primera vez, no esperaba perdón. Solo quería ser escuchada. Mientras tanto, Jonathan estaba en el apartamento de su hermana, tumbado en el sofá del salón, mirando al techo. Lucas dormía en la habitación de invitados con Sofía abrazando a un osito de peluche. Podía oír a sus hijos respirar tranquilamente y, a pesar de todo, un suave alivio le rozó el pecho. Sabía que el camino por delante sería largo, lleno de explicaciones difíciles, de momentos en los que sus hijos le harían más preguntas de las que quería responder. Pero por primera vez en meses, sentí que estaba en el camino correcto. Que ya no necesitaba cargar con una mentira por conveniencia. A la mañana siguiente, él saldría de la ciudad un rato con los niños. Necesitaba que respiraran aire fresco, necesitaban espacio para comprenderlo todo sin la tensión de los mismos pasillos. Y tal vez, en ese intervalo, encontraría algo dentro de sí mismo que aún no podía nombrar. Algo entre el final y el principio. Al día siguiente, Emma vería los armarios vacíos, los juguetes de los niños desaparecidos, las cafeteras con las tapas abiertas y la ausencia del ruido matutino. Y sería en ese silencio que finalmente comprendería que el precio de las decisiones que había tomado no era solo la pérdida de un matrimonio, un puesto o el respeto de sus hijos. ¿Era la pérdida de sí misma? Y lo que aún no sabía era que este no sería el golpe final. Porque aún había algo oculto. Algo que vendría de las manos de quienes menos esperaba. Y cuando llegara, no habría escapatoria. El miércoles por la tarde, el viento parecía más frío que en días anteriores, y aún así, dentro del coche aparcado frente al colegio, Jonathan mantenía las ventanillas cerradas. Su mano, apoyada en el volante, temblaba ligeramente al ver a Lucas salir por la puerta principal, seguido de cerca por Sofía, que caminaba distraída, mirándose los pies. Lo vieron y sonrieron, aliviando por un instante el peso que llevaban sobre el pecho. En los últimos días, todo se había reconfigurado: horarios, rutinas, silencios. Jonathan ahora gestionaba sus mañanas con disciplina, preparando la merienda, tomando notas en la libreta de Sofía, participando en reuniones con la profesora de Lucas, todo mientras intentaba compaginar el teletrabajo con el duelo silencioso de una vida que parecía haberse borrado de un momento a otro. Al mirar a sus hijos, veía en ellos no solo la responsabilidad del presente, sino también el dolor que sabía que aún no tenían la capacidad emocional de expresar por completo. Sabía que, tarde o temprano, se harían preguntas más difíciles. Sabía que parte de su infancia estaría marcada por el recuerdo de aquello que se había roto sin previo aviso. Al otro lado de la ciudad, Emma intentaba simular normalidad. Se despertaba todos los días a la misma hora, aunque no tuviera compromisos, se arreglaba el pelo, se sentaba frente al ordenador y navegaba por portales de empleo, sin centrarse, solo intentando llenar el tiempo con algo que ocultara el vacío. Con cada correo ignorado, cada currículum sin responder, sentía la confirmación de lo que más temía, que su reputación, forjada con esfuerzo y astutamente disfrazada, era ahora una sombra. Ninguna empresa quiere asociar su imagen con escándalos éticos. Ningún directivo abre sus puertas a alguien que conspiró para derribar a un compañero por conveniencia personal.
Y aunque su versión de los hechos siguiera vigente, nadie más estaba dispuesto a escucharla. En el silencio de su apartamento, el sonido más fuerte era el eco de sus propios arrepentimientos. Pensaba a menudo en sus hijos, pero evitaba llamarlos. No quería obligarlos. No sabía si aún era bienvenida. La mirada de Jonathan esa noche todavía la perseguía. No necesitaba gritar. La firmeza de su calma fue la frase más dura que jamás había escuchado. Días después, recibió la citación para la audiencia de custodia. El documento llegó con el peso de un veredicto. Se sentó en el sofá con el sobre en el regazo, dudando en abrirlo. Cuando por fin lo leyó, lo que la dolió no fue el contenido legal, sino la cruda realidad: sus hijos podían elegir no regresar. Y si decidían no quedarse con ella, ¿qué quedaría? Una madre sin hijos, una profesional sin carrera, una mujer que fracasó en su intento de ser todo a la vez. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que la casa, antes llena de voces, ahora parecía un escenario. Los juguetes estaban guardados, los cuadros colgados torcidos y las cortinas aún olían al perfume que había usado en las cenas donde todo empezó a desvanecerse. Llamó a Jonathan esa noche, con los dedos temblorosos. Él contestó al tercer timbre. Hubo un silencio a ambos lados durante largos segundos hasta que respiró hondo y preguntó si podía ver a sus hijos el fin de semana. Él respondió con neutralidad, pero sin hostilidad. Dijiste que les preguntarías. Dijo que no los obligaría. Y colgó. El viernes, Sofía envió un mensaje sencillo al celular de su padre: quiero ver a mamá. Lucas, más comedido, simplemente dijo que iría si ella no lloraba. Jonathan los preparó a ambos, explicándoles que Emma podría ser diferente, que podría decir cosas que no entenderían al instante, pero que era importante que escucharan con el corazón. Al llegar al edificio, Emma bajó corriendo las escaleras al oír el coche. Abrió la puerta y se quedó quieta, como si no supiera si abrazar a alguien. Sofía fue la primera en correr y lanzarse a sus brazos. Emma se arrodilló, abrazó a su hija contra su pecho y lloró suavemente, pero se contuvo. Lucas llegó después, sin correr, pero también la abrazó. Jonathan, desde el coche, observaba la escena con la mirada fija, pero sin expresión alguna. En ese momento, algo en su interior pareció descansar, como si la justicia silenciosa de la vida estuviera obrando. No sintió placer al verla en ese estado, pero tampoco pudo negar el alivio al darse cuenta de que no podía haber hecho nada diferente. Ella había forjado su propio fin. Esa tarde, Emma preparó la comida favorita de los niños, intentó organizar sus juguetes y contó historias que antes parecían triviales, pero que ahora tenían peso. Le preguntó a Lucas cómo se sentía en su nueva escuela, escuchó a Sofía contarle sobre su nuevo amigo que tenía una tortuga, sonrió, lloró y se disculpó. Pero no como quien busca el perdón inmediato. Se disculpó como quien, por primera vez, comprendió de verdad que había cruzado una línea de la que no hay retorno. Dijo la verdad, al menos su parte, sin enfatizar sus errores, sin intentar convencer. Dijo que se había equivocado, dijo que había tenido miedo, dijo que se había perdido. Y cuando terminó, ambos la abrazaron. No dijeron que todo estaba bien. Pero no la apartaron. Y eso fue más de lo que esperaba. Mientras tanto, Jonathan también se enfrentaba a dilemas internos. A pesar del dolor, había empezado a sentir una extraña libertad. Las rutinas con sus hijos ahora eran solo suyas. Las decisiones también. Y, poco a poco, empezó a darse cuenta de que detrás del hombre traicionado había alguien que aún tenía mucho por vivir. Un fin de semana, llevó a los niños a una librería donde conoció a una mujer que trabajaba en la sección infantil. Se llamaba Clara. Tenía una risa ligera y una mirada amable, y aunque Jonathan no buscaba nada, había algo en su presencia que lo desconcertaba. En los siguientes encuentros, empezaron a hablar más, a intercambiar mensajes, a concertar citas para tomar café. Todo era muy ligero, pero poco a poco le devolvía la sensación de ser visto de nuevo. Clara no conocía toda la historia, pero sabía lo suficiente como para comprender que había alguien allí reconstruyéndose. Y Jonathan, incluso con cautela, empezó a permitirse mirar hacia adelante sin sentirse culpable. Emma, por otro lado, empezó terapia. Por primera vez, hablaba de sí mismo sin el filtro de la apariencia.
De los años intentando complacer a todos, de la culpa materna, de la búsqueda incesante de validación, del peso de haber sido un ejemplo excesivo durante tanto tiempo. Lloraba en casi todas las sesiones, pero sentía que, por fin, alguien lo escuchaba sin juzgarlo. La psicóloga la animó a escribir cartas. Le escribió una a Jonathan. No la envió. Les escribió otra a sus hijos. Tampoco la envió. Pero las palabras estaban ahí. E incluso sin decirlas, empezaron a limpiar las heridas que aún sangraban. Llegó la audiencia de custodia. Jonathan llegó con sus hijos y su abogado. Emma llegó sola. El juez escuchó a ambas partes, leyó los documentos y escuchó sus historias. En un momento dado, llamaron a Lucas, acompañado de una psicóloga infantil. Luego fue el turno de Sofía. Al final de la audiencia, el juez ordenó la custodia compartida, con su padre viviendo permanentemente y su madre pasando fines de semana alternos. Emma no se opuso. No lloró. Solo asintió. Sabía que, considerando todo, era una decisión justa. Al salir, abrazó a sus hijos y agradeció a Jonathan por permitirle tener ese momento sin confrontación. Él solo asintió en silencio. Pero había algo diferente en sus ojos. Una especie de respeto silencioso por alguien que, incluso en la ruina, eligió no huir. Ese día, Clara le envió un mensaje a Jonathan para preguntarle cómo estaba. Él respondió que estaba cansado, pero aliviado. Ella dijo que estaría en casa con vino y una mala serie si quería compañía. Se fue. Hablaron durante horas. Rieron. Por primera vez en mucho tiempo, Jonathan se durmió sin el peso del dolor en el pecho. Durmió con la sensación de que, a pesar de todo, aún había vida después de la crisis. Y cuando despertó, Clara seguía allí, con una taza de café y la misma sonrisa de siempre. Fue en ese momento que lo entendió. No se trataba de reemplazar a nadie. Se trataba de construir algo nuevo, con otros cimientos. Y eso, ahora, parecía posible. Esa misma mañana, Emma estaba ordenando la casa. Ya no pretendía fingir, sino sentir que aún podía encargarse de algo. Lavó la ropa, colgó cuadros, plantó flores en el porche. Luego, se sentó en el sofá con una libreta en el regazo y empezó a escribir. No una carta. Quizás un nuevo capítulo. Porque, a pesar de todo, también empezaba a comprender que no estaba condenada a la versión de sí misma que había elegido en el pasado. Y que quizás, con el tiempo, el silencio y otras decisiones, podría encontrar otra versión de sí misma. Una versión que no necesitara engañar a nadie para sentirse querida. Pero había algo que aún no había sucedido. Algo que aún esperaba ser revelado. Y cuando sucediera, no solo cerraría un ciclo, sino que dejaría profundas cicatrices en todos los involucrados. Porque el pasado, por muy enterrado que esté, siempre encuentra la manera de volver. Y lo que estaba a punto de suceder los pondría a todos frente a un espejo sin filtros. Y en ese reflejo, no todos se reconocerían. A la mañana siguiente de la audiencia, la ciudad parecía despertar en una frecuencia diferente. El cielo, gris, amenazaba con una lluvia que no llegaría, como si el tiempo mismo también se hubiera suspendido. Jonathan tomaba café en la pequeña terraza de su nuevo apartamento. Aún se estaba acostumbrando al espacio reducido, a los muebles provisionales, a la ausencia de los cuadros que una vez contaron la historia de un hogar. Los niños dormían en la habitación contigua, exhaustos tras la tensión emocional de los últimos días. Miró hacia adelante, a la delgada línea de edificios que se perdía en el horizonte, y reflexionó sobre las capas que se habían desmantelado. El matrimonio, la estabilidad, la rutina, incluso el control. Todo se había desmantelado poco a poco, no en un solo evento, sino como una serie de pequeñas retiradas. Pensó en Emma, ya no con ira, sino con una extraña lucidez. Ahora era alguien que existía en otra categoría en su mente, ya no como esposa, sino como alguien con quien había compartido una historia, y que ahora seguía un camino paralelo. La intensidad del dolor se diluyó lentamente, como tinta en el agua. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Emma acompañaba a su abuelo al hospital para una revisión rutinaria.
Tras la repentina interrupción de su trabajo y la custodia de sus hijos, se dedicó a sus padres, a la casa de sus padres, al pequeño huerto de su madre y a las tareas sencillas que le devolvían el sentido de vida. Sentada en un banco del pasillo del hospital, hojeaba el cuaderno donde, durante los últimos días, había anotado todo lo que sentía. Él no lo llamaba diario ni terapia complementaria todavía. Era solo un cuaderno. Pero las palabras que contenía parecían tener más peso que cualquier cosa que hubiera escrito en los últimos años. Pensó en Lucas, en cómo evitaba el contacto visual cuando hablaban por teléfono, en cómo Sofía sonreía con cautela, como tanteando el terreno antes de pisarlo. No esperaba que el perdón llegara pronto, ni que alguien volviera a confiar en ella con la misma naturalidad que antes. Pero sentía que necesitaba estar cerca, constante, estable. Quería estar presente. Aunque fuera en silencio. Clara, a su vez, organizó una pequeña actividad de lectura en la biblioteca del barrio. Tenía una conexión especial con los niños, sabía cautivarlos sin esfuerzo, y cuando Jonathan apareció con Lucas y Sofía por segunda vez esa semana, su corazón reaccionó de otra manera. Se acercó más, habló más, compartió más. Habló de las dificultades, pero también de los pequeños avances con los niños, de la risa que habían recuperado, de las noches en que Sofía quería escuchar 2 cuentos antes de dormir. Clara escuchó atentamente, sin prisas, sin juzgar. Y esa tarde, mientras ordenaban juntos los libros en los estantes, Jonathan le tomó la mano con naturalidad. No hubo promesa, ni palabras. Solo un pequeño gesto, pero uno que significó mucho. Ella lo miró y sonrió. No como si respondiera, sino como si aceptara. Unos días después, Emma recibió una llamada inesperada. Era de una excompañera de trabajo, alguien que había sido despedida hacía un tiempo por discrepar con ciertos puestos directivos. Dijo que la habían recontratado en otra empresa y que se había enterado de lo sucedido. No llamaba para juzgar, sino para ofrecer ayuda. Dijo que conocía una startup que buscaba a alguien para reestructurar su departamento de comunicación y que podría valer la pena intentarlo. Emma dudó. Aún no se sentía preparada para asumir un nuevo equipo, nuevas responsabilidades, una nueva identidad profesional. Pero algo en la llamada la conmovió profundamente. Tal vez la posibilidad de dejar de estar definida por el error. Tal vez la oportunidad de empezar de cero sin borrar lo sucedido, pero sin dejar que la absorbiera. Programó la entrevista para la semana siguiente. No se lo contó a nadie. Lo guardó como un pequeño secreto, como una semilla. La noche anterior a la entrevista, soñó con sus hijos. En el sueño, estaban en un parque, ella los empujaba en los columpios, pero la cadena se rompió y ambos cayeron. Corrió a ayudarlos, pero al acercarse, ya no eran niños, sino adultos que se alejaban sin mirar atrás. Se despertó sudorosa, con el pecho apretado. Fue al porche, respiró el aire húmedo de la mañana y, por primera vez, se escribió una carta a sí misma en su cuaderno. No con una disculpa, sino con una promesa, que haría lo mejor que pudiera con lo que aún le quedaba. Que sería un refugio seguro, incluso desde la distancia. Que sería recordada, no por el error, sino por el esfuerzo por enmendarlo. Jonathan, por otro lado, comenzaba a replantearse su propia relación con el futuro. Antes, todo había sido un esfuerzo por mantener el pasado intacto. Ahora, se trataba de construir algo diferente, aunque fuera pequeño. Llevaba a sus hijos al cine los sábados, le enseñaba a Lucas a cocinar arroz y le leía cuentos a Sofía con voces graciosas. La presencia de Clara se hizo más frecuente, primero como amiga de la familia, luego como una figura que ocupaba un espacio cariñoso sin pretensiones. Una noche, después de acostar a los niños, se sentaron en el porche. Ella le preguntó si aún pensaba en Emma. Él dijo que sí, pero no como antes. Pensaba en ella como alguien que compartía una parte de su vida, alguien que cometía grandes errores pero también intentaba acertar en muchas ocasiones. Dijo que no le deseaba mal, solo distancia. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Él no la soltó. Se quedaron allí un rato, escuchando la noche, los sonidos de la calle, los fragmentos de una nueva rutina. El domingo siguiente, Emma invitó a sus hijos a almorzar en su casa. Jonathan los dejó a la hora acordada. Hubo risas, dibujos, preguntas.
Lucas estaba más relajado, Sofía más habladora. A última hora de la tarde, cuando fue a dejarlos, Emma le pidió a Jonathan que pasara. Le ofreció café y él aceptó. Hablaron brevemente sobre la escuela, sobre la tarea, sobre la presentación de Sofía la semana siguiente. No hubo tensión. Solo una tregua. Antes de irse, Jonathan dijo algo que Emma recordaría durante mucho tiempo: todavía tienes tiempo de ser la madre que se merecen. No dejes que lo que pasó sea todo lo que recuerden. Ella no respondió. Solo asintió. Después de que él se fuera, lloró en silencio. Pero esta vez, no fue por desesperación. Fue por gratitud. Sabiendo que, incluso en ruinas, aún había algo posible. El martes, Emma hizo la entrevista. Estaba nerviosa, pero controlada. Habló con honestidad sobre su pasado profesional, omitiendo el escándalo, pero sin inventarse glorias. Dijo que buscaba empezar de cero. Sabía que empezar de cero requería más esfuerzo que empezar de cero. La respuesta llegó 2 días después: le habían aprobado un periodo de prueba. Recibió la noticia con una mezcla de incredulidad y alivio. Llamó a su madre. Llamó a la amiga que la había recomendado. No llamó a nadie más. Guardó la noticia para contárselo a sus hijos en persona, en la siguiente reunión. Cuando los vio el fin de semana, los llevó al parque y esperó el momento oportuno. Se sentaron en el césped, comieron sándwiches, jugaron al frisbee. Y entonces, con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y esperanza, se lo contó. Sofía la abrazó. Lucas le preguntó si era feliz. Emma respondió que lo intentaba. Y eso, en ese momento, fue suficiente. Cuando dejó a sus hijos, regresó a casa y encontró un sobre en la puerta principal. Sin remitente. Sin aviso. Dentro había copias de documentos que reconoció de inmediato. La evidencia que Jonathan había usado para la separación, los correos electrónicos con su jefe, los mensajes intercambiados durante la conspiración. Pero había algo más. Una carta escrita por Mark. No una carta de odio. Era una carta de liberación. Dijo que había perdido mucho, que sentía ira, vergüenza, humillación. Pero que, en algún momento, entendió que aferrarse a este odio lo estaba carcomiendo más que el acto en sí. Dijo que había decidido seguir adelante, que ya no buscaría reparaciones. Que había encontrado una nueva oportunidad en otra ciudad y que esperaba que ella también encontrara un nuevo camino. Emma leyó la carta varias veces. Las palabras se sintieron como agujas y al mismo tiempo como bálsamo. Lloró de nuevo. Pero esta vez, supo que le habían dado algo raro, una oportunidad de reconstruir que pocos tienen. Y entonces, esa noche, mientras escribía otra página en su cuaderno, supo que algo se estaba alineando en su interior. Aún no era redención. Aún no era paz. Pero era un comienzo. De esos que no necesitan ser anunciados. De esos que se sienten, que se construyen con silencio, con decisiones, con presencia. Y finalmente, supo que aunque no pudiera volver a ser quien había sido, aún había un camino digno que seguir. Y que aunque otros no lo vieran de inmediato, ella sí. Y eso, ahora, era suficiente para impulsarla. En esa tarde de cielo rojizo y calles más vacías que de costumbre, Jonathan caminaba de la mano de Sofía mientras Lucas caminaba un poco más adelante con Clara, ambos riendo por algo que él acababa de decir. El parque era casi una extensión de su nuevo hogar, no por el espacio físico, sino por los recuerdos que allí se construían lentamente. Jonathan observaba aquella escena con una paz que nunca imaginó sentir después de todo lo vivido. La mujer que caminaba junto a sus hijos no era un sustituto de lo perdido, sino una presencia sincera que supo llegar con respeto a su tiempo y al espacio de los niños. Clara nunca se impuso, nunca intentó borrar el pasado. Comprendió que para existir de verdad allí, necesitaba ser más un puerto que una tormenta. Y en eso se convirtió. Un puerto silencioso, constante, firme. Más tarde esa noche, mientras acostaban a sus hijos, Clara mencionó la posibilidad de irse de fin de semana. Un pueblo cercano, senderos, una cabaña sencilla con chimenea. Jonathan pensó un momento antes de aceptar.
La idea de escaparse, de respirar aire fresco con ella y sus hijos, parecía un símbolo de lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Un nuevo comienzo. No un nuevo comienzo para olvidar lo sucedido, sino para finalmente permitirse vivir sin el peso de lo que quedaba. A la mañana siguiente, organizó sus mochilas, confirmó las reservas y, al despedirse de sus vecinos, no tenía ni idea de que este fin de semana sería más transformador que cualquier otro. Emma se despertó ese sábado con una sensación extraña. No era dolor ni ansiedad. Era como una especie de vacío sereno, un silencio que no la incomodaba. El apartamento estaba limpio, el sol entraba a raudales por la ventana y, por primera vez en meses, no sentía ningún peso en el pecho. Su periodo de prueba había terminado 2 días antes, y la respuesta que recibió fue una propuesta de trabajo indefinido. Su jefa fue clara, reconocía sus talentos, pero también sus limitaciones, y quería verla crecer de forma ética y transparente. Emma lloró al leer ese correo electrónico. Por primera vez, sintió que la evaluaban por lo que podía ofrecer, no por lo que ocultaba. Decidió que ese fin de semana visitaría a sus padres. Necesitaba que la abrazaran, necesitaba mostrarles que era diferente, que ya no era la mujer que lo había dejado todo por una ilusión de poder. Durante el almuerzo, se rió de viejos cuentos, jugó con sus sobrinos, escuchó a su padre tocar la guitarra y cantar canciones antiguas, y por primera vez en años, se permitió estar presente. Al final de la tarde, sentadas en silencio en el patio trasero, llamó a Jonathan. No quería interferir, solo quería darle las gracias. Él respondió con calma, y ella simplemente dijo que se alegraba por los niños, que había hecho un buen trabajo y que esperaba que Clara supiera cuidar no solo de ellos, sino también de él. Jonathan simplemente respondió, «Están bien, y con eso me basta». Hubo un silencio, y luego una despedida madura, sin culpa, sin ningún deseo de volver. Era el final definitivo, y aunque dolía, había una extraña sensación de justicia allí. En la cabaña, la noche cayó con temperaturas suaves y cielos despejados. Clara preparaba chocolate caliente mientras los niños organizaban sus juegos de mesa. Jonathan puso leña en la chimenea y, por un momento, observó cómo el fuego cobraba forma. En ese baile de llamas, vio una metáfora de lo que había sido su vida. Destrucción, sí, pero también calor, luz, movimiento. Clara se acercó y se sentó a su lado, en silencio. Él le tomó la mano, la miró con calma y le dijo que por fin sentía que podía volver a amar. No era una promesa romántica ni un juramento a ciegas, era un reconocimiento. Y Clara sonrió, no respondió con palabras, simplemente apoyó la cabeza en su hombro. Más tarde, cuando los niños dormían, Jonathan escribió una carta que no tenía intención de enviar. Una carta a Emma. No para perdonarla, sino para liberarla de lo que aún hubiera entre ellos. Escribió sobre el dolor que sentía, sobre lo que aprendió de todo aquello, sobre cómo la traición había deshecho algo que jamás podría reconstruirse, pero que, al mismo tiempo, había dado paso a algo nuevo. Dobló el papel y lo guardó en un cajón de la cabaña, sin intención de llevárselo. Quizás alguien lo encontraría algún día. Quizás nadie. Pero el acto de escribir fue suficiente para cerrar algo en su interior de una vez por todas. Emma, al regresar a casa el domingo, encontró una carta debajo de la puerta. No tenía remitente, pero el contenido era claro. Era una carta del hermano de Mark. En ella, decía que la historia le había llegado por casualidad, pero que la verdad siempre se abre camino. Dijo que sabía lo que ella había hecho, pero que no la había escrito para acusarla. Le escribía para decirle que Mark estaba bien, que había reconstruido su vida en otro país, que había fundado una empresa de impacto social y que ahora ayudaba a jóvenes profesionales en situaciones de injusticia. Dijo que, a pesar de su pasado, Mark todavía le hablaba con respeto. Que reconocía que todos cometemos errores. Emma lloró desconsoladamente. Se sintió expuesta y, al mismo tiempo, comprendida. Sacó su cuaderno y escribió, «La culpa no desaparece, pero aprendes a no gritar». Al mes siguiente, Jonathan y Clara oficializaron su relación. Sin ceremonias ni anillos. Solo una charla con los niños, una cena tranquila y un nuevo juego de llaves para ella. La casa ahora era de todos. Clara se convirtió en parte de su vida diaria, no como una intrusa,
sino como una fuente más de cariño. Emma, a su vez, continuó visitando a los niños los fines de semana. Las conversaciones se volvieron más naturales, los silencios menos incómodos. Lucas volvió a pedirle consejos sobre la escuela, Sofía empezó a enseñarle sus dibujos. Y con el tiempo, aunque ya no compartían un hogar, se convirtió en una referencia constante en sus pequeñas rutinas. Un día, Jonathan fue invitado a hablar en una conferencia sobre crianza activa tras el divorcio. Aceptó. Subió al escenario y contó su historia sin mencionar nombres ni culpar a nadie. Dijo que nadie está preparado para lidiar con la traición, que no solo desgarra el corazón, sino también la identidad. Dijo que perdonar no es olvidar, es simplemente decidir no llevar la carga. Y al terminar, entre los aplausos de muchos, bajó del escenario sintiéndose más ligero que nunca. Emma fue ascendida. Su trabajo comenzaba a ser reconocido por sus verdaderos méritos. Ya no era ni la sombra de lo que había sido. Ahora era alguien que conocía el peso de las decisiones. Que sabía que la confianza, una vez destruida, nunca puede recuperarse. Pero también sabía que madurar significaba dejar de huir de las consecuencias. Un viernes por la noche, escribió en su cuaderno, la traición destruyó mi hogar, pero me obligó a reconstruir mis cimientos. Y eso fue suficiente. Y ahora, después de todo esto, esta historia llega a su fin. Un final no precisamente feliz, pero profundamente humano. Porque lo cierto es que la traición, cuando entra en una relación, no solo destruye el vínculo, sino que destroza la confianza, la memoria, el futuro. El daño se propaga a través de generaciones, a través de gestos, a través de silencios. Pero a pesar de esto, cuando hay valentía, aún es posible empezar de nuevo. No desde el mismo lugar, no con las mismas personas. Sino desde un punto donde la dignidad es posible. Y, más que eso, donde la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de significado. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo qué te pareció esta historia. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Crees que los personajes hicieron lo correcto? Queremos saber tu opinión. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal para ver más historias como esta, que demuestran que no todos los finales felices tienen que ser perfectos, pero sí verdaderos. Y finalmente, una reflexión, la traición es una elección. No es un impulso. No es un accidente. Destruye familias, les quita la risa a los niños y cambia el curso de vidas enteras. Por eso, este canal jamás idealizará ni apoyará ningún tipo de traición. Aquí, nuestras historias son ficticias, pero los sentimientos son reales. Y la lección es simple, si amas a alguien, sé leal. Si ya no lo amas, sé honesto. Porque la verdad puede doler, pero nunca duele tanto como una mentira. Hasta la próxima historia.